Poder Ejecutivo, que refiere a Poder Ejecutivo, y que ya hemos visto, digamos, la elección del binomio presidencial, las cuestiones vinculadas con el tipo de elección directa con doble vuelta y la cuestión de la acefalía presidencial. Nos queda por ver, en primer lugar, las funciones del vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República, si bien es electo como integrante del binomio presidencial, es decir, en el marco del Poder Ejecutivo Nacional, su función natural es, en principio, mientras el presidente de la República está en ejercicio efectivo de su cargo, la de ser presidente del Senado de la Nación. Esto generó un debate en relación a la naturaleza de la función, es decir, si la ubicación institucional era en el marco del Poder Ejecutivo, en la medida en que era elegido como parte del binomio presidencial, o si integraba el Poder Legislativo en la medida en que es el presidente natural del Senado de la Nación. En general, esto generaba, digamos, una dificultad en la medida en que justamente en el marco de la división de poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes independientes y por lo tanto que condujera el Senado a alguien elegido en el marco del Poder Ejecutivo podía producir, digamos, una violación al principio de independencia o autonomía de poderes establecido en la Constitución Nacional. Por otro lado, antes de la reforma de 1994, por otro, era el vicepresidente de la República, era el órgano de relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Función que a partir de 1994 en adelante, como vamos a ver a continuación, es el jefe de gabinete de ministros quien cumple ese rol. Ante esta contradicción surgió el concepto de órgano extrapoderes que fue desarrollando Vidar Campos, en principio en el marco de la ubicación institucional del vicepresidente de la República, tipificación doctrinaria que la reforma de 1994 extendió a las figuras de la Auditoría General de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y al Defensor del Pueblo de la Nación, que son órganos incluidos con rango constitucional con la reforma de 1994, con esta característica de órgano extrapoderes, es decir, con autonomía funcional y autarquía administrativa. Y que están, digamos, en el último capítulo de este programa, en la última bolilla, que va a desarrollar en esta etapa el doctor Jiménez. Esto se consolidó con la reforma, es decir, esta tipificación de que existen órganos extrapoderes. Es decir, ¿qué significa esto? Órganos que no forman parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Bueno, en el caso de Vidar Campos, esta tipificación inicial, él la desarrolló para calificar el lugar institucional del vicepresidente de la República, afirmando de que en los casos en que reemplaza al presidente de la República por acefalía temporal o definitiva,
está en el marco del Poder Ejecutivo. Si es presidente alterno del Senado, es integrante del Poder Legislativo, pero su naturaleza es estar por fuera de ambos poderes, no estar integrado en forma permanente y constante en ninguno de ellos, sino en el marco de su propia función conforme lo habilita la Constitución. En el caso particular, por otro lado, del vicepresidente de la República como presidente del Senado de la Nación, bueno, tiene lo que es amplias facultades en materia de organización del funcionamiento del Senado, tiene el control administrativo del Senado Nacional, y por otro lado, bueno, tiene la actividad propia destinada a fundamentalmente organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Senado, con justamente la comisión integrada por los presidentes de cada uno de los bloques del Senado Nacional, en el cual, digamos, se acuerda lo que se denomina el orden del día, es decir, los temas a ser debatidos en el marco de una sesión ordinaria o una sesión extraordinaria convocada por el Senado. Pero en materia legislativa, el vicepresidente de la República por regla no vota, justamente en razón de su origen, no vota y como tal no participa del debate parlamentario, pero tiene el derecho a hacerlo cuando la votación en el Senado es empate. Es decir, que cuando el resultado de la votación en el Senado es empate, definitivamente, entonces el vicepresidente de la República, como presidente del Senado de la Nación, puede desempatar. Digamos, es la única actividad legislativa propia de este funcionario. Pero como presidente del Senado tiene plenas funciones de carácter administrativo y, por supuesto, de organización, no solamente de las sesiones, sino además del orden dentro de las propias sesiones como autoridad máxima de las mismas. Y por lo tanto, digamos, esta sería, digamos, la particularidad de las funciones del vicepresidente como presidente del Senado de la Nación. Por otro lado, asume como vicepresidente la presidencia de la República cuando haya cefalía temporal o definitiva del presidente de la República. Es decir, la temporal, como ya expliqué en la clase anterior, se da cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, es decir, cuando hace visitas a terceros países. En esos casos, lo que sucede en la práctica es que se hace un traspaso por escritura pública, que en la mayoría de los casos se hace al momento previo de que el presidente de la República suba al avión que lo va a trasladar, y luego inmediatamente después de que el presidente de la República regresa al territorio nacional. Esta es la acefalía temporal más ordinaria que se produce en el desarrollo o en el transcurso del año. Hay que decir que además las salidas del territorio nacional deben ser autorizadas por el Congreso de la Nación, y en general en la actualidad esa autorización generalmente es genérica, digamos. Se trata en una sesión el calendario ya dispuesto por el Poder Ejecutivo, que generalmente
para el año se acuerda con anterioridad a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y se le habilita la salida. Esto no impide, cosa que sucedió justamente muy recientemente, después de las PASO, en las cuales el presidente de la República tenía prevista una salida fuera del territorio nacional a un encuentro internacional que finalmente se había trasladado el hasta entonces ministro de Relaciones Exteriores, decidiendo no salir frente a una situación de crisis institucional. Con lo cual, evidentemente, también hay que decir de que aún autorizado por el Congreso, el propio presidente de la República puede decidir no hacer el viaje. Pero sí lo realiza, el vicepresidente asume temporariamente la función mientras está fuera del territorio nacional. Como expliqué ayer también, otra posibilidad de acefalía temporaria es que el presidente solicite una licencia, en general por razones de salud, por ejemplo, si va a ser sometido a una operación compleja que le va a impedir por un tiempo determinado ejercer efectivamente las funciones, bueno, solicita una licencia y asume el vicepresidente. Y luego en los casos de acefalía definitiva, que puede darse por muerte del presidente de la República, por destitución por juicio político del presidente de la República, por renuncia del presidente de la República o por declaración de inhabilidad absoluta por parte del Congreso Nacional, que son las situaciones que eventualmente pudieran llegar a generar estas acefalías definitivas, ante las cuales el vicepresidente entonces ocupa el cargo presidencial por el total del periodo restante. Y como ya vimos en la clase anterior, cosa que en la Argentina se ha reiterado a partir de 1983 en adelante en varias situaciones, ante la ausencia del vicepresidente de la República, la ley de acefalía establece una sucesión a cargo del presidente alterno del Senado, presidente de la Cámara de Diputados o presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de evitar en todo momento la generación de lo que se denomina una situación de vacío de poder. Entonces, estas serían las funciones del vicepresidente, tanto en relación al Poder Legislativo o Congreso Nacional, como con relación al Poder Ejecutivo. Ahora bien, otra característica que tiene nuestro sistema constitucional es el régimen de ministros. En principio, tal cual lo analizamos al hablar de la reforma de 1898, la Constitución inicialmente no contaba con un número máximo de ministros, luego se redujo este número a un máximo de 8 ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y luego la reforma de 1994 eliminó este techo, digamos, ¿no? Entonces no hay en la actualidad un límite numérico de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. En relación a la función ministerial, la Constitución, si bien en muchos aspectos ha seguido el precedente de la Constitución norteamericana, en realidad en este caso de los ministros tiene o sigue el modelo constitucional continental europeo. Es decir, que los ministros no son exclusivamente asesores del presidente de la República, exclusivamente asesores. Por ejemplo, como sucede en los Estados Unidos, donde en general no existe el rol de ministro, sino secretario de Estado. Entonces, el secretario de Estado no asume
responsabilidad personal alguna, digamos. Es un asesor que en última instancia asesora al presidente, y la responsabilidad en el marco del sistema presidencialista unipersonal es exclusiva y excluyente del presidente de la República de los Estados Unidos al tomar una determinación. En el caso de nuestro sistema de ministerios es diferente. El ministro cumple un rol de refrendo, en principio, porque la Constitución, de refrendo de la firma presidencial, porque la Constitución establece que un decreto del Poder Ejecutivo, para ser legalmente válido desde el punto de vista formal, debe en principio estar firmado por el presidente de la República y por él o los ministros cuyas carteras estén involucradas en el decreto respectivo. Entonces, en general, no puede haber un decreto que esté firmado exclusivamente por el presidente de la República. Las potestades reglamentarias del Poder Ejecutivo deben estar acompañadas, en todos los casos, con las firmas de los ministros respectivos. De acuerdo, vuelvo a insistir, al contenido del referido decreto. Y a su vez, los ministros que suscriben ese decreto son corresponsables con el presidente de la República por el caso de que ese decreto fuese contrario a la Constitución, por ejemplo, o generara determinado tipo de perjuicios al Estado. Un ejemplo que hubo y que llegó finalmente a condena judicial, para que ustedes tengan en cuenta esta situación, se dio con el traslado de las armas a Croacia durante la presidencia de Carlos Menem y su desvío a Ecuador de esas armas, cuando Ecuador, la Argentina era justamente garante de la paz entre Ecuador y Perú, que era donde se estaba produciendo esa confrontación de carácter limítrofe. Entonces, el hecho de que la Argentina fuese, por un lado, garante de paz en el marco de la relación conflictiva entre Ecuador y Perú, y a su vez remitiera armas de un modo subrepticio a una de las partes en conflicto, bueno, resultaba total y absolutamente contradictorio con las decisiones propias asumidas por el Estado, en ese caso, en relación al conflicto. Entonces eso se sometió a proceso y finalmente tanto el presidente de la República como algunos de los ministros, como fue el caso del ministro de Defensa en ese momento, que suscribieron el referido decreto, fueron declarados responsables judicialmente. Es decir, por otro lado, esta situación se refleja cuando se regula el juicio político en la Constitución Nacional, que abarca a los ministros, al jefe de gabinete de ministros y a los ministros del Poder Ejecutivo. Con lo cual, en nuestro régimen constitucional, los ministros no solamente cumplen un rol de refrendo, es decir, de acreditación de la autenticidad de la firma presidencial en un decreto, sino que además tienen la función de ser corresponsables del contenido de ese decreto y eventualmente de las responsabilidades que ese decreto puede producir o puede llegar a generar. Entonces, esta es una de las características centrales. Hay que señalar además que en el caso concreto de los decretos de necesidad y urgencia, que están en el artículo 99, inciso tercero, que tienen que ver, digamos, como
parte de los poderes reglamentarios, pero asumiendo funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, es necesario como requisito formal el acuerdo de todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, incluido el jefe de gabinete de ministros. Es decir, que en ese caso, ese decreto de necesidad y urgencia tiene que ser suscrito por la totalidad de los ministros. Ahora, dentro de ese contexto, los ministros siguen siendo funcionarios del Poder Ejecutivo y como consecuencia de ello, designados por el presidente de la República y eventualmente, como sucedió, por ejemplo, en esta última etapa de crisis después de las PASO, bueno, pueden esos ministros, por supuesto, que continúan en sus cargos en la medida en que el presidente de la República convalide su continuación. Es decir, que la designación y la destitución, como regla general, está en manos del titular del Poder Ejecutivo Nacional. Sin perjuicio de lo cual, ahora vamos a ver que el jefe de gabinete de ministros también tiene un control parlamentario, además del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, tiene un control de carácter parlamentario. Pero en ese contexto, los ministros del Poder Ejecutivo, bueno, son colaboradores de confianza, por regla general, del presidente de la República. Y el presidente es el que los designa, y como ustedes habrán visto recientemente, les toma juramento, pero también puede, digamos, aceptar la renuncia, que es en realidad una situación formal, porque cuando la confianza presidencial ha cedido o se ha entrado en conflicto, bueno, lo que hacen los ministros como regla general es retirarse del poder Ejecutivo Nacional, es decir, presentar la renuncia y el presidente aceptarla. Eso tiene que ver un poco con las reglas de la práctica política y la situación propia de los ministros como colaboradores del presidente de la República y como lo que vimos en la clase anterior, el carácter unipersonal de la titularidad del Poder Ejecutivo. Como ya lo vimos, la Constitución sigue afirmando que el Poder Ejecutivo Nacional está a cargo de un ciudadano con el título de presidente de la República. Es decir, más allá de las diversas interpretaciones doctrinarias que se puede hacer, el hecho es que la Constitución formal sigue sosteniendo el carácter unipersonal del presidente de la República. Bueno, dentro de este contexto, el artículo 100 de la Constitución Nacional, que se incluye con la reforma del año 1994, incluye la figura del jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros es, digamos, como diríamos, una creación híbrida entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista. Es decir, lo que se procuró es generar un determinado rol de control por parte del Congreso de la Nación sobre la función ejecutiva, sin que con esto darle plenos y absolutos poderes, como es en el sistema parlamentario. Es decir, en los llamados sistemas ejecutivos presidencialistas, como es el caso particular de la Constitución Federal de la Argentina, el titular del Poder Ejecutivo es una sola persona, el presidente. En los sistemas parlamentarios, quien designa al jefe de gobierno es el Congreso. Es decir,
hacen falta determinadas mayorías. Un sistema parlamentario, por ejemplo, para ver un caso particular muy reciente, las elecciones en Alemania, por ejemplo. Bueno, quien obtuvo la mayor cantidad de votos, el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos para su candidato a jefe de gobierno es primera minoría, pero no tiene las mayorías propias necesarias para convalidarlo en el Congreso alemán. Y como consecuencia de ello, bueno, se genera la necesidad de alianzas políticas con otros sectores a fin de construir esas mayorías. En el sistema parlamentario, entonces, quien da un voto de confianza, por lo tanto aprueba la designación del jefe de gobierno, es el propio Parlamento. Y quien censura o puede condenar esa gestión es también el Parlamento. Por lo tanto, en el sistema parlamentario, las elecciones parlamentarias son centrales. Son centrales, porque como queda compuesto el Parlamento, se va a determinar, bueno, o la posibilidad de que una fuerza política por sí misma pueda imponer un candidato a jefe de gobierno, o deba acordar con otros partidos políticos con representación en el Congreso, la alianza necesaria para obtener las mayorías que siempre son por sobre la mayoría absoluta del total de miembros de la Cámara, para generar, digamos, un consenso básico en la designación y en el apoyo parlamentario a la futura gestión. Entonces, el jefe de gabinete de ministros va a aparecer, digamos, como una especie de cuña entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario, sin que en la práctica concreta esto hubiera dado un resultado, por lo que voy a explicar a continuación, un resultado de carácter efectivo en la modificación o la pretendida modificación del sistema presidencialista argentino. En primer lugar, el jefe de gabinete de ministros es designado, puede ser designado y destituido por el presidente de la República. Es decir que, cosa que lo hemos visto recientemente, jefe de gabinete en funciones, Santiago Cafiero, bueno, fue destituido por el presidente de la República y reemplazado por otro. Con lo cual sigue siendo, digamos, lo que se diría, o vulgarmente podríamos decir, un superministro en la medida de las funciones y las atribuciones que tiene, pero no deja de ser un ministro más dentro del Poder Ejecutivo, es decir, que está bajo la autoridad última del presidente de la República, en el control de su gestión y en la designación y posibilidad de su destitución. Ahora bien, dentro de ese contexto, existe la posibilidad de que cualquiera de las cámaras emita un voto de censura a la actuación del jefe de gabinete de ministros, o eventualmente, por el acuerdo de ambas cámaras, solicite o resuelva su destitución. Es decir, que hay una posibilidad de control por parte del Congreso de la gestión ejecutiva a través de la función del jefe de gabinete de ministros. Lo cierto es que hasta este momento, estamos hablando 1994, 2021, nunca el Congreso de la Nación emitió por alguna de las cámaras un voto de censura, y mucho menos un acuerdo entre ambas cámaras para destituir un jefe de gabinete de ministros. Con lo cual, evidentemente, bueno, este objetivo
de dar un cierto control de gestión sobre el Poder Ejecutivo por parte del Congreso, en la práctica concreta no ha sido efectivo. Es decir, que el sistema presidencialista se ha impuesto como ha funcionado tradicionalmente en el país. Esta es la realidad. ¿En qué radica fundamentalmente, digamos, la importancia del rol de jefe de gabinete de ministros? Bueno, en primer lugar, porque va a ejercer como tal dos funciones, dos carteras que eran propias y exclusivas del presidente de la República. En principio, ejercer la administración general de la nación. En segundo lugar, hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. Estas dos funciones son los que denominamos dos funciones centrales. Después vamos a analizar otras que tienen que ver más con las cuestiones más administrativas o de funcionamiento. Pero estas dos funciones son dos funciones cruciales, es decir, la administración pública en general, por lo tanto, si hay una designación de un empleado público en la administración central, quien debe suscribir el decreto respectivo es el jefe de gabinete de ministros. Quien se ocupa eventualmente de recaudar las rentas, es decir, todo el sistema recaudatorio y cumplir con la ley de presupuesto, es decir, que esa ley de presupuesto, después se ve un poco más adelante, es una ley propuesta por el Ejecutivo, aprobado por el Legislativo, por el Congreso Nacional, pero que regula, es una proyección respecto a qué se va a recaudar y cómo se va a distribuir esa recaudación. Con lo cual, todo lo referente al cumplimiento de esa ley queda prima facie en manos del jefe de gabinete de ministros. Con lo cual, lo que se pretendió también constitucionalmente, hablando desde el punto de la reforma, era debilitar un poco el rol presidencial, compartiendo el presidente ese rol con el jefe de gabinete de ministros. Vuelvo a insistir que aunque el jefe de gabinete de ministros es ejecutor inicial de esas funciones, natural de esas funciones, se hacen bajo el control del presidente de la República. Es decir, no es un órgano autónomo el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Que era un poco lo que de alguna manera se especulaba durante el proceso de reforma, de que, por ejemplo, como sucede con la Auditoría General de la Nación, el presidente de la auditoría sea del partido mayoritario de oposición. Por ejemplo, si gobierna el peronismo, que el jefe de gabinete de ministros fuese radical. Si gobierna el radicalismo, que fuese peronista, por ejemplo, como sucede con el jefe de la Auditoría General de la Nación. Porque así lo establece la Constitución, de que debe ser del partido de oposición con mayoría, con la mayor representación parlamentaria. En el caso del jefe de gabinete de ministros esto no sucede, con lo cual en la práctica, esto se vio permanentemente desde la época del menemismo, es decir, a partir de 1994 en adelante, que se designó el jefe de gabinete de ministros, siempre fue un funcionario de plena confianza y proximidad con el presidente de la República. Y, como lo vimos en la práctica actual, bueno, frente a determinados conflictos, bueno, ese jefe de gabinete de ministros es designado y destituido por el presidente de la República. Con lo cual, en la práctica, lo que ha sucedido es que, si bien el rol primario está a cargo del jefe de gabinete de ministros,
Esto, por supuesto, que no escapa a la decisión última del presidente de la República, porque pongámonos en el peor de los casos, que el jefe de gabinete hace en materia de administración pública decisiones o toma decisiones que el presidente no comparte, bueno, evidentemente termina destituyéndolo. Entonces, esa división de funciones, es decir, que lo que procuraba era el debilitamiento del rol presidencial a través de tener que compartir con el jefe de gabinete de ministros dos funciones cruciales, centrales, que son la administración pública y la recaudación impositiva, que a la vez hay que decir que esa recaudación impositiva bueno, cuenta con un órgano que tiene un grado de autonomía, que es la AFIP, que es el órgano que en la práctica lleva adelante esta recaudación. Por lo tanto, también es una función en este sentido que también es compartida, ¿no?, con la Agencia de Recaudación Fiscal Federal. Bueno, dentro de este contexto, a la vez, el jefe de gabinete de ministros se transforma en el funcionario encargado de organizar las reuniones, lo que se conoce como reuniones de gabinete, y presidir esas reuniones cuando el presidente de la República está ausente. En nuestra Constitución, el gabinete, que sería la totalidad de los ministros del Poder Ejecutivo, no tiene funciones autónomas, es decir, no hay funciones que sean propias del gabinete de ministros y por lo tanto que requieran el acuerdo de todo el gabinete, salvo esto que hemos hablado del decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, que requiere el acuerdo de todos. Pero el gabinete de ministros en realidad no tiene autonomía constitucional. Es decir, lo que existen son los ministros y el jefe de gabinete de ministros. El gabinete de ministros se reúne, digamos, a partir de la necesidad, digamos, de acordar políticas comunes, ¿no?, entre las distintas carteras. A su vez, hay que decir que los ministros tienen funciones reglamentarias propias en relación con cada uno de los ministerios, ¿no? Eso, el funcionamiento administrativo de los ministerios requiere, por supuesto, de las decisiones y de las instrucciones que el propio ministro da para ese funcionamiento. Y por otro lado, hay que decir que las atribuciones o funciones de los ministros están corroboradas por la llamada ley de ministerios. Pero en realidad la ley de ministerios es una ley que aprueba el Congreso por propuesta del Ejecutivo, es decir, porque quien determina qué ministerios son importantes para la gestión ejecutiva es, en principio, el presidente de la República, y eventualmente, si elimina ministerios existentes, si aúna en un ministerio lo que antes estaba en 2 o más ministerios, o eventualmente crea nuevos ministerios, eso tiene que traslucirse en un proyecto de ley que se remite al Congreso. Pero en general, en este caso, la práctica política es que el Congreso aprueba esa ley, es decir, no la va a observar o la va a modificar en la medida en que se entiende que el funcionamiento ministerial es una atribución propia del titular del Poder Ejecutivo, quien determina el número de ministerios, las capacidades y condiciones de cada uno de ellos, las incumbencias, competencias de cada uno de ellos, y eventualmente, digamos, para evitar confrontaciones o diferencias entre los mismos, bueno, una ley determina claramente
qué le corresponde hacer a cada uno de esos ministros. Sin perjuicio de lo cual, en el caso del jefe de gabinete de ministros, la Constitución establece una serie de atribuciones que le son propias en el artículo 100. Entre las cuales se encuentran, bueno, la función de la administración nacional, la función de la ejecución de la ley de presupuesto y de la recaudación de los recursos, la organización de las reuniones de gabinete, presidir las reuniones de gabinete en los casos en que el presidente de la República esté ausente, otras atribuciones que el propio presidente de la República delegue en el jefe de gabinete de ministros, por ejemplo. Por supuesto que otra función importante, que vuelvo a insistir, antes de 1994 cumplía el vicepresidente de la República, pero que ahora está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, es que el jefe de gabinete de ministros es el que establece la relación periódica con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. Es decir, lo que dice la Constitución es que en forma periódica y alterna, un mes, cada mes, digamos, un mes debe ir a la Cámara de Diputados, el otro mes a la Cámara de Senadores, a dar un informe de gestión. Un informe de gestión. En general, estas obligaciones se cumplieron bastante irregularmente en la Argentina a partir de 1994 en adelante, es decir, que no se cumplieron en forma estricta, y digamos, es en los últimos años, es decir, en los últimos años de gobierno, digamos, durante la última gestión de Cristina Fernández y luego de Macri y actualmente de Alberto Fernández, esto se está cumpliendo con un grado de rigurosidad, digamos, ¿no? Que el jefe de gabinete está concurriendo en forma periódica a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a los fines de exponer la gestión de gobierno y, por supuesto, responder lo que en general también de forma anticipada los propios legisladores le cuestionan o le hacen conocer a fin de que haya una exposición fluida y donde los propios legisladores tengan intervención para determinar, bueno, hacer conocer sus dudas, sus cuestionamientos, etcétera, etcétera, a esa gestión, ¿no? Por ende, a partir de 1994, esta relación institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo ha pasado a manos del jefe de gabinete de ministros, ¿no? Que es la que lo debe cumplir. Por otro lado, debe refrendar los decretos donde se ejercen facultades delegadas por el Congreso, las que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente, producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Una de las funciones que puede tener el Poder Ejecutivo es requerir informes sobre una situación determinada al Poder Ejecutivo, están a cargo del jefe de gabinete de ministros, refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia, y la necesidad de elevarlos personalmente dentro de los 10 días al Congreso Nacional, dentro de los 10 días de dictado. Y por otro lado, la limitación
a que el jefe de gabinete no pueda cumplir otro rol, digamos, otra función dentro del gabinete. No puede ser jefe de gabinete de ministros y ministro de educación, por ejemplo. No puede cumplir simultáneamente otros roles o otras funciones en ese sentido. También le corresponde refrendar los decretos reglamentarios de leyes, los decretos que dispongan la prórroga de sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promueven iniciativa legislativa. Bueno, en este caso estamos, digamos, en situaciones que constitucionalmente están habilitadas. El Congreso de la Nación funciona en sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Y está en receso entre el 1 de diciembre y fin de febrero, 28 o 29 de febrero. En ese proceso de receso, el Poder Ejecutivo tiene la atribución constitucional de prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a sesiones extraordinarias. En general, lo que ha sucedido, y esto es bastante común en la práctica político-legislativa de estos años a partir de 1983 en adelante, es que el presidente de la República convoca sesiones extraordinarias, es decir, a que el Congreso siga sesionando después del 1 de diciembre de cada año. La ventaja que tiene para el Poder Ejecutivo esa convocatoria es que además fija el temario. Es decir, dice que esa convocatoria extraordinaria es para tratar determinado proyecto de ley. Por ejemplo, decir, si no se ha aprobado todavía la ley de presupuesto, bueno, convocar extraordinaria para que el Congreso debata la ley de presupuesto y la apruebe. Es decir, las convocatorias extraordinarias, que es lo que se ha utilizado en general, justamente es por este motivo, porque una vez que han concluido las sesiones ordinarias, el Congreso es convocado a extraordinarias para el tratamiento de un temario limitado del cual no se puede salir. En cambio, si prorroga las ordinarias, entonces la actividad del Congreso seguiría el orden legislativo pendiente. Digamos, decidiría el propio Congreso cuáles son las leyes a ser tratadas en esa prórroga. Por otro lado, el jefe de gabinete de ministros, además de refrendar esos decretos, es el decreto de iniciativa legislativa. Es decir, eso lo vamos a ver cuando analicemos un poco el tema del Congreso, pero las leyes, la iniciativa legislativa, ¿quién la tiene? Bueno, la tiene el presidente de la República, se puede presentar un proyecto al Congreso, o los diputados en la Cámara de Diputados y los senadores en la Cámara de Senadores. Y salvo la situación excepcional que se ha incorporado en 1994 de la iniciativa popular, en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que permite también presentar un proyecto de ley a la ciudadanía, digamos, a los habitantes del país, ante lo cual el Congreso asume la obligación de darle estado parlamentario, es decir, darle tratamiento parlamentario. Pero, por supuesto, no obligación de aprobarla. Es decir, lo que tiene en ese caso de iniciativa popular, la obligación de darle tratamiento parlamentario, ¿no? Pero, en principio, la iniciativa general le corresponde al presidente de la República, a los diputados en la Cámara de Diputados y a los senadores en la Cámara de Senadores. Hay una tendencia en las últimas gestiones en la Argentina y en general es una realidad del mundo, es decir, predomina
el rol del Ejecutivo y el predominio del Ejecutivo no solamente se da a nivel de las funciones propias, sino también en las funciones legislativas. Porque muchas veces el Congreso da tratamiento legislativo a iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Y otras, en general, pueden caer en el vacío, digamos, ¿no? Es decir, o perder estado parlamentario por el tiempo que ha transcurrido, o directamente no adquirir estado parlamentario. Entonces, en ese sentido, la iniciativa legislativa del Ejecutivo se ha transformado en una herramienta o en un instrumento político importante. Y la otra situación es lo que se llama de la delegación legislativa, que es cuando el Congreso delega en el Ejecutivo, en general por razones de administración o de emergencia, que determinados roles que le son propios los delegue en el Poder Ejecutivo. Son generalmente leyes que además fijan los requisitos y las condiciones para que justamente esa delegación se haga operativa. Pero son lo que vulgarmente conocemos como leyes de emergencia. Las leyes de emergencia generalmente son aquellas que por una cuestión justamente de emergencia coyuntural, el Congreso le da pie al presidente de la República a dictar normas que le son propias, pero que luego a posteriori debe controlar el propio Congreso, ¿no? Pero la delegación legislativa, que también está autorizada en la Constitución Nacional, la presentación del informe respectivo debe ser suscrito por el jefe de gabinete de ministros. Por otro lado, bueno, dentro de este contexto, debemos, bueno, señalar que el jefe de gabinete de ministros, acá se habla de la responsabilidad política, es decir, es uno de los funcionarios sometidos a juicio político en la Constitución y por lo tanto de responsabilidad, asume responsabilidad política. Dentro de este contexto, además, existen lo que se llaman las secretarías de Estado, por un lado. Los secretarios de Estado son funcionarios que dependen directa e inmediatamente del presidente de la República, que son designados y destituidos por este, pero que a su vez no tienen responsabilidad, son asesores. Es decir, el secretario de Estado es un asesor, no asume responsabilidades por su gestión, que es lo que diferencia al secretario de Estado de los ministros del Poder Ejecutivo. Un secretario de Estado es un funcionario que asesora, es decir, por ejemplo, está el secretario de prensa, ¿no? Que es una de las funciones, ¿no? Secretario de prensa. Bueno, generalmente es lo que se denomina vulgarmente el vocero presidencial. Pero es un funcionario de confianza del presidente de la República que no asume responsabilidades institucionales por su mala gestión. Por ejemplo, en este último cambio, uno de los cambios que se hizo, además, es justamente el cambio del secretario de prensa de la presidencia. Entonces, el secretario de prensa, aún obrando en forma errónea, equivocada, etcétera, bueno, no asume responsabilidades institucionales propias, a diferencia de lo que, vuelvo a insistir, y ya expliqué, sucede con los ministros del Poder Ejecutivo. Entonces, generalmente, bueno, lo que se llama el secretario de prensa,
el secretario legal y técnico, que es en general un secretario que asesora al presidente de la República en materia legal y técnica, es decir, frente a un decreto, cómo está redactado, qué normas legales están en juego frente a ese decreto, etcétera, etcétera. Bueno, es un secretario de Estado, un asesor. En un momento, ahora es ministerio, pero en un momento también turismo fue una secretaría de Estado. Inicialmente fue una secretaría de Estado. Ahora se ha transformado en ministerio. Pero es algunos tópicos, algunas cuestiones que adquieren una cierta relevancia, pueden ser ocupadas por secretario de Estado sin que esto represente responsabilidad institucional. Puede tener una responsabilidad política, por supuesto, por la gestión, pero no responsabilidad institucional, como si sucede con los ministros o el jefe de gabinete de ministros, que pueden ser sometidos a juicio político. Después, otro órgano es lo que llaman los consejos. Los consejos son órganos en los cuales están integrados por el Poder Ejecutivo o por representantes del Poder Ejecutivo, pero donde actúan otros actores de la sociedad civil, además del poder político ejecutivo. Uno bastante común que se ha reunido hace poco es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por ejemplo. Ese consejo está integrado por el Poder Ejecutivo a través fundamentalmente de su representante natural, que es el ministro de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo, si designa algún representante o integrante, pero que además está la Unión Industrial, que está la CGT y que está la CTA. Es decir, organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema del trabajo, desde el lugar del capital, la Unión Industrial, y desde el lugar del trabajo, la Confederación General del Trabajo, o la Confederación de Trabajadores Autónomos. Entonces ahí tenemos un ejemplo clásico de consejo. Es decir, el consejo es un órgano político que está institucionalizado, pero del cual participan representantes de la sociedad civil, no exclusivamente del poder político. Entonces, este es el caso particular de los llamados consejos. Finalmente está el tema, digamos, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por supuesto que integran el Poder Ejecutivo, pero no con un rol o con una función autónoma, sino en la medida en que una de las carteras o jefaturas del presidente de la República es la conducción de las Fuerzas Armadas. Es decir, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y fundamentalmente, sobre todo a partir del siglo XX en adelante, el ministerio a cargo de la gestión directa entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas es el Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministerio de Defensa es justamente el ministerio que mantiene relaciones más próximas con las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, principalmente. Hay otras fuerzas de seguridad que, por ejemplo, como es la Policía Federal, que dependen, por ejemplo, del ministerio, el ministro del Interior, que son los encargados de la seguridad interna, fundamentalmente. Pero las Fuerzas Armadas, bueno,
son órganos que están, de acuerdo a la Constitución, bajo el poder presidencial, aunque tienen una organización interna propia, cada una de las fuerzas, es decir, porque eligen también, son organizaciones verticales que organizan sus propias autoridades, es decir, que son el comandante en jefe de cada una de las fuerzas, pero en última instancia su designación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está a cargo del presidente de la República, con lo cual, si esa designación, que en general lo que sucede es que se designa a un alto oficial de la Fuerza Armada, en general, bueno, un general en el caso del ejército, pero que si hay generales más antiguos al designado, estos pasan automáticamente a retiro, porque es una forma de mantener el poder jerárquico, es decir, para que no haya oficiales con jerarquía superior al jefe, que serían con mayor antigüedad. Bueno, esos jefes, esos generales con mayor antigüedad pasan a retiro, es decir, dejan de formar parte de las Fuerzas Armadas activas. Por lo tanto, esto nos representa, digamos, que por un lado el jefe civil supremo de las tres fuerzas es el presidente de la República, pero por otro lado, las propias fuerzas, con intervención de la autoridad política civil, designan sus autoridades máximas dentro de una organización que se caracteriza por ser una organización de carácter vertical, digamos, ¿no? De mando, fundamentalmente. Ahora, por supuesto que lo que ha sucedido en la práctica concreta en la Argentina, cuando se han dado los golpes de Estado, por ejemplo, que es los casos en los cuales esos jefes de la Armada se rebelan a su autoridad civil que los ha designado como tales y asumen por sí el poder político, ¿no? Que es la clásica de los golpes de Estado que generalmente han sido llevados adelante por esos jefes. Videla no era solamente el jefe del ejército, era el jefe del ejército anterior al golpe, designado por el gobierno civil. El caso de Pinochet pasa exactamente lo mismo en Chile. Digamos, no es que dio el golpe y después, no, dio el golpe siendo el jefe supremo del ejército. Videla dio el golpe siendo el jefe supremo del ejército designado por la autoridad civil. Entonces, esa relación de mando se quiebra, por supuesto, cuando se ha dado el caso de los golpes de Estado. Pero en principio, en el contexto de la Constitución, es el presidente de la República, es en principio el titular del Poder Ejecutivo y su asesor inmediato en materia de defensa, que es el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, bueno, los que mantienen esa relación con las Fuerzas Armadas dentro del contexto de la propia Constitución. Bueno, un poco para terminar de cerrar, digamos, este capítulo, y la clase de hoy, vamos a hacer algunas referencias a la cuestión de las jefaturas del Poder Ejecutivo y a la incidencia de la reforma constitucional de 1994 en la bolilla 10. Como ya expresamos, digamos, esto está vinculado con la creación constitucional del jefe de gabinete de ministros. Es decir, las jefaturas del Poder Ejecutivo, todas ellas, todas las atribuciones y funciones propias del Poder Ejecutivo nacional, es decir, que justamente están descriptas en el artículo 99 de la Constitución Nacional, el actual artículo 99 de la
Constitución Nacional, están describiendo todas las funciones o atribuciones del Poder Ejecutivo que, por supuesto, hasta la reforma de 1994 estaban en cabeza exclusiva y excluyente del titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. La reforma de 1994, al producir la creación del jefe de gabinete de ministros, va a establecer dos de esas jefaturas principales, que es administración pública y recaudación y ejecución del presupuesto nacional, lo va a pasar prima facie como responsabilidad del jefe de gabinete de ministros. Pero vuelvo a insistir acá que esas funciones, es decir, y ese traspaso tenía un sentido de generar el fortalecimiento del rol del Congreso en el marco del contexto constitucional de división de poderes, porque justamente se habilitaba ese control en esas dos grandes gestiones, que son el control legislativo frente a la recaudación y ejecución del presupuesto y el control legislativo frente a la administración del gobierno federal, porque a su vez la gestión del jefe de gabinete de ministros podía estar sujeto al contralor, digamos, a la censura de cualquiera de ambas cámaras o eventualmente por graves incumplimientos a la destitución de ese funcionario. Bueno, vuelvo a insistir acá, ese rol, digamos, esa atribución que pretendió la reforma de 1994, en realidad en la práctica, digamos, cayó en saco roto, es decir, no se produjo nunca un control legislativo sobre esas dos funciones cruciales. Y por otro lado, vuelvo a insistir, la propia Constitución establece, reformada, de que además de este control legislativo de la gestión del jefe de gabinete de ministros, está también sujeto al control del presidente de la República. Con lo cual, lo que ha primado frente a estas dos alternativas es el carácter de colaborador directo e inmediato del presidente de la República, del jefe de gabinete de ministros. Y por lo tanto, esa cuña, digamos, que se pretendió dentro del sistema constitucional argentino de establecer un rol, digamos, de mayor control por parte del Congreso de la Nación, en realidad no se ha producido en la práctica concreta. Además, hay que decir que la reglamentación interna del Congreso en relación a los decretos de necesidad y urgencia estableció de que la sola aprobación del decreto de necesidad y urgencia por una de las cámaras evidentemente representa aprobación de por el Congreso Nacional. Con lo cual, aún dentro de ese contexto en el cual se podría ejercer una función de contralor más estricta, es decir, el acuerdo de ambas cámaras, bueno, el propio Congreso ha cedido en la medida en que una de las cámaras representa, digamos, acuerdo. Y en general lo que ha sucedido muchas veces en la práctica política argentina es que generalmente el partido político de gobierno o tiene el control de la Cámara de Diputados o tiene el control de la Cámara de Senadores. En general hay una relativa mayoría. En este momento está sucediendo con la Cámara de Senadores, donde el gobierno tiene una representación, una mayoría propia, en general, que puede llegar a perderla si en la elección general los resultados de la PASO se confirman. Pero hasta este momento mantiene esa mayoría.
Por lo tanto, eso evidentemente también hasta ha debilitado el rol del Congreso en el control de los efectivo de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, dejamos acá y el próximo miércoles, que es la clase que vamos a tener, la siguiente clase que vamos a tener, el miércoles 13, bueno, vamos a continuar explicando las distintas funciones del poder ejecutivo de la nación. Hasta el miércoles próximo. Chao, gracias. Chao, gracias.